Bien, saludos, señores, una vez más aquí la fe del clan, las entrañas del credo, de nuestro credo, y estamos aquí compartiendo con ustedes Luis Manuel Peña y Raúl B. Mora. Como habíamos acordado, estamos tratando todo lo concerniente a los concilios, Luis. Una serie vamos a hacer. Una serie de los concilios. Hoy vamos a ver un poquito el concilio Vaticano I y su contexto, ¿verdad? Que es histórico. Así que arranque, Luis, usted el hombre. Sí, no, en realidad lo que quería expresar es que no teníamos la iniciativa de hacer el Concilio Vaticano I. Recuérdate que inicialmente lo que íbamos a hacer era una introducción, que lo hicimos en el episodio pasado, una introducción a términos generales de los concilios, y luego íbamos a pasar al Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que el Concilio Vaticano I tiene tantas riquezas y a la vez es poco conocido. Es poco conocido porque la gente, el hombre moderno se ha concentrado mucho en el Vaticano II. En el Vaticano II por la controversia. Que ha causado. Y quizá que está más cerca de nuestra era, ¿entiendes? Exacto. Y no, entonces vamos a ver todo el contexto de lo que sucedió en el Concilio Vaticano I. Escúchame, antes, mire, la vez pasada dijimos que los concilios lo que hacen es definir dogma. Sí. Entonces, yo quiero machacar esto de nuevo. O sea, el concepto de definición, ¿qué significa? Definir es fijar con exactitud y precisión y hasta lógica la naturaleza de una cosa o de una persona. Fijarla. No es inventarla. No es inventarla, es fijarla. Sí, yo lo que había dicho en esa ocasión, que la iglesia siempre ha tenido una misma fe, una misma doctrina desde los inicios, porque todas las enseñanzas que Jesús le dio a sus apóstoles, así mismo ellos se lo dieron a los discípulos de los apóstoles. Sí. Y se fue transfiriendo la enseñanza central, podríamos dejar dicho. Sí, exacto. Y ya desde el inicio hay muchas cosas que la iglesia cree y que se enseña, pero que no estaba por escrito, y el concilio aterrizaba y ponerlo por escrito. Pero oye, también en el desarrollo de los concilios hay que tener algo presente. Mira, los idiomas se van enriqueciendo con el tiempo. Y a veces cuando el idioma es más rico en un momento, te permite expresar y definir con más exactitud un concepto. Claro que sí. Entonces, por eso tú vas a ver que quizá algo que se dice en Vaticano I se retoma en Vaticano II, porque ya el Espíritu Santo ha permitido que en Vaticano II se tenga una definición más completa y más acabada que la que se tuvo en Vaticano I. Entonces, eso, el que va a leer sobre el concilio tiene que ir con esa premisa, entendiendo eso, que el conocimiento se va perfeccionando en el tiempo, con la asistencia del Espíritu Santo, que es una promesa de Jesucristo. Voy a estar con ustedes siempre, y el Espíritu Santo va a estar con ustedes desvelándole la verdad. Él no dijo le llevará a la verdad completa. Sí, él no dijo que en el año 100 el Espíritu Santo va a desvelar y ya, se va a quedar callado, ni en el 200, ni en el 600, sino que mientras está en la iglesia, va a estar el Espíritu Santo haciéndole comprender lo que ya está escrito y lo que ya se ha vivido. Lo que ya se ha vivido. Bueno, pues entonces podríamos decir que el Concilio Vaticano I, el contexto histórico, primero recuerden que es en el siglo XIX, fue uno de los periodos más turbulento para la Iglesia Católica. Sí. Yo entiendo que todos los periodos han sido difíciles, pero los cambios sociales ahí se podemos notar que vamos a mostrar algunos. Surgió la herejía de la Ilustración. Bueno, no una herejía, una herencia. La herencia de la Ilustración. Un idealismo, un pensamiento filosófico de la época. Un pensamiento filosófico de la época que, si la iglesia se descuidaba en ese crecimiento de la Ilustración, fácilmente iba a perder fieles. Porque es atractivo, la Ilustración es atractiva. Sí, pero. Ajá. Mira. Se acomodó. No caigamos en la dinámica de los protestantes que piensan en la gracia como la sola gracia y como que la creación es un disparate. Sí. Entonces, la obra maestra de Dios, la obra cumbre de Dios es la creación. La gracia está en función de la creación. Entonces yo te pregunto, ¿el pensamiento racional del ser humano es una capacidad de la creación o de la gracia? De la creación. Entonces,
por eso te estoy diciendo, no me le llame a la ilustración LG ni nada por el estilo, porque esos movimientos, a la larga, también se le sacó su ventaja. Porque también ellos nos ayudaron a... Mira, en los seminarios a los sacerdotes le dan filosofía y le dan todo lo ateo. Lo tienen que leer. Tienen que leerlo. Porque también los ateos en su pensamiento han aportado. Y si no aportan, hacen que tú investigues y profundices. Te ayuda a profundizar. A profundizar y punto. Entonces, la ilustración, que es nomás que endiosar, ahí está el defecto, endiosar la razón. La ilustración endiosa la razón porque la convierte como en la única luz que puede tener el ser humano para llegar a encontrar la verdad. Y entonces ahí es donde entra la iglesia a defender el asunto. Sí, pero también, aparte de que la ilustración tiene un concepto de verdad, también tiene un concepto de desprecio a la fe. Sí, porque para ellos la única luz es la razón. Exacto, está como, entiende como que está por encima, inclusive hasta tiene como toques como de burla al creyente. De hecho, en ese mismo contexto, Luis, de la ilustración, nace el racionalismo. Sí, ahí mismo, para allá iba el racionalismo, el secularismo. Materialismo. Exacto, el materialismo. Eso estamos hablando de... Y el liberalismo también. Exacto. Y entonces había una crítica a la autoridad religiosa. Sí, pero que cada uno de esa ideología tenía su protagonista, su personaje filosófico. Sí, claro. Pero más sin embargo, cuando tú te vas al racionalismo, son todos deístas. Los tres grandes racionalistas son todos deístas, a diferencia de Spinoza, pues René Descartes, deísta, cree en Dios. Leibniz creía en Dios también. Luego Spinoza, él tenía una idea de un Dios no personal. Para él Dios era la naturaleza. Una energía. Un panteísmo. Exacto. Pero igual, o sea, no estaba tan lejos como un ateo. ¿Ves? O sea, te quiero decir que, para afianzarte lo que te dijo ahorita, de que la creación, que es la obra maestra de Dios, y que la gracia está en función de la creación, porque la gracia lo que viene es a sanar la creación, no a anularla. Exacto. A sanarla, porque la creación está herida, no está destruida. Porque si tú dices que la creación está destruida, está diciendo que el diablo es un Dios. Sí, porque si el diablo es capaz de destruir lo que Dios hizo, entonces una criatura es un Dios. Entonces, por eso la iglesia dice, entonces, la creación está herida. En ese sentido podemos inferir que tanto el racionalismo, la ilustración, aportaron a la fe. Hicieron aporte a la fe en el sentido de que nos pusieron a pensar. Sí, volvieron al hombre a recuperar un instrumento dado por la creación, que es la capacidad de razonar. ¿Quién fue que te dio a ti la capacidad de razonar? ¿Fue el diablo? ¿Fue Dios? Fue Dios. Si el raciocinio, y no, y la el racionalismo y la ilustración te hacen a ti que has vivido toda tu vida de espalda a la razón, porque también es un extremo. Vivir de espalda a la razón es el otro extremo. El otro extremo también. En la ilustración pasó al otro extremo de nada más afianzarse en la razón y olvidarse de la fe, pero también tú puedes pasar en el otro extremo y colocarte allá y despreciar la razón. Y si despreciar el cuerpo, oye, ¿cómo te lo voy a decir? Si despreciar el cuerpo fue una herejía, tú lo sabes. ¿Cómo se llamaba esa herejía? Se me fue ahora. El caso es que decían como que el cuerpo era malo. Si despreciar el cuerpo fue una herejía y la iglesia lo combatió diciendo no se puede despreciar el cuerpo porque Dios se hizo cuerpo. Se hizo carne. Entonces él elevó la condición del cuerpo a niveles, ¿verdad? Entonces no es una herejía. Entonces si despreciar el cuerpo es una herejía, ¿qué es despreciar la razón? Si ambas cosas las ha dado Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. No solamente eso, que Cristo es la encarnación, pero Dios es la razón. Despreciar la razón es una ofensa directa a Dios Padre. Pienso que es un equilibrio. Porque Dios Padre es la razón, Dios Hijo es la palabra y Dios Espíritu Santo es la idea que fluye en tu cerebro. Ok. Sí. La encíclica Fe y Razón, creo que fue Benedicto XVI. Sí. Y Vaticano I, un nuevo documento también trata de fe y razón. Exacto, que él explica, Benedicto XVI, que la fe y la razón no se contradicen. No se contradicen. Pero lo que pasa es, bueno, ahí la ilustración ayudó a la iglesia. Es lo que te preguntaba. Porque cuando llegué así,
espérate, esto hay que combatirlo, y cogió para el pasado. Y allá encontró, atrás, que el origen del cristianismo, que creo que ahí ya te lo he dicho, es un encuentro de la fe judía con el razonamiento griego a nivel histórico. A nivel histórico, sí. Sí, tú me lo habías mencionado. A nivel histórico, Cristo se encarna. Posteriormente, después, es lo mismo, redondé. Posteriormente, después que el raciocinio griego con Alejandro Magno y la campaña helenística fue invadiendo todo el imperio, y luego los romanos, cuando invaden a Grecia, se quedan contagiados con ese razonamiento griego. Y todo el imperio romano permeó el mundo de aquella época de ese razonamiento griego. Y en ese contexto que nace el cristianismo. Ok. Entonces, recuérdate, Raúl, que estamos verificando el contexto histórico, el contexto del histórico Vaticano I. Del Vaticano I. ¿Por qué el Papa Pío IX, que lo convoca? ¿Por qué convoca ese concilio? Y ahí está algo muy importante que estábamos hablando en el otro episodio. Para esa época inicia lo que es la Revolución Francesa. La separación del Estado con la religión. Exacto. También las revoluciones liberales en 1848 y movimientos nacionalistas. Muchos de estos movimientos tienen fuerte contenido anticlerical. Y naturalmente, sí. Mira, una vez yo leí a alguien decir que Lutero se carga al Papa. ¿Cómo así? Le falta respeto y suelta. Y lo suelta en banda, por así decirlo. Lutero pero cuando ya el mundo se da cuenta que el luteranismo se cargó al Papa, por así decirlo. La figura, acuérdate que el Papa era la triada, ¿la acuerdas? Sí. O sea, esa imagen del Papa, la triada, de repente un hombre común y corriente se carga al Papa con el luteranismo. ¿Qué piensa la emanación? Sí. Ese argumento yo lo he escuchado. Si se cargó el Papa, ya ahí para abajo. Empieza una revolución. La monarquía se enfrenta a monarquía. Porque si me cargan al Papa, no podemos cargar a la rareza también. Porque si el Papa, que es más grande que la rareza, se lo cargaron, nosotros nos podemos cargar a la rareza. Entonces, y así pasó. Exacto. Algo que veníamos hablando de camino para acá es en el sentido de que siempre que hay una situación adversa a la fe o una amenaza, la iglesia... ¿Qué confunde? Vamos a ver, dime. Una amenaza que confunde. Ok, una amenaza, exacto. Cuando hay una amenaza que confunde, entonces la iglesia toma estas decisiones de vamos a reflexionar sobre este tema. A profundizar. A profundizar este tema. No un desprecio, vamos a profundizar. No. Y entonces, según la doctrina y en la enseñanza que desde siempre se ha tenido, entonces se le da una respuesta. Lógico. A cualquier situación. Y también te comentaba, Raúl, cuando veníamos, que muchas de estas, podríamos decir, enseñanzas o doctrinas o líneas de pensamiento también se dieron en otra época. Sí. Como por ejemplo te decía en el Imperio Romano. Lógico. Siempre había una cultura de exaltar el cuerpo, la intelectualidad, y entonces poco a poco... la iglesia fue venciendo eso. Exacto, fue venciendo eso y llevándonos siempre hacia Dios. Y también otro ejemplo de que se repiten a veces esas mismas... pensamiento, el gnosticismo. Que era parte de que el gnosticismo o negaba una cosa de que Jesús era solamente divino o que solamente era humano. Y era siempre también buscando la manera de cómo permear la enseñanza real. Que inclusive el Evangelio de Juan, tú y yo lo sabemos, es una respuesta directa al gnosticismo, por eso que él hace... Que niega la divinidad de Cristo. Exacto, por eso Juan hace tanto énfasis en que se hizo carne. Que hizo carne, lo machacó. Yo te iba a decir, por ejemplo, que con el tema del materialismo que sale en esta época, que es parte del contexto histórico de Vaticano I, ese materialismo sigue permeando hoy, al día de hoy. O sea, este amor por el hedonismo, y el racionalismo de darle gusto al cuerpo, está basado en eso, en que yo estoy convencido que lo único importante y lo único que hay es esto, la materia, el cuerpo, lo material, el materialismo. Entonces, por consiguiente, yo no puedo negarle los gustos al cuerpo. Entonces yo dejo de pensar
en una vida espiritual, porque eso ya para mí no existe, porque yo soy un tipo materialista, y si la única vida que existe es esta, entonces, pendejo yo, si no me dedico a darle gusto al cuerpo. Y déjame decirte una cosa, ese tipo de pensamiento es peligrosísimo, porque llega un punto que tú dices, bueno, todo lo que para nosotros como cristianos es pecado, una persona lo puede ver como algo normal, como que tú no estás perdiendo, que tú estás perdiendo el tiempo si no lo estás haciendo. Necesidades fisiológicas algo así. De la materia. Bien, entonces, ¿por qué se convoca el concilio? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Por qué? Bueno, la autoridad del Papa estaba cuestionada por el tema de la separación Estado-Iglesia. La infabilidad, hay muchos apoyos y se define la infabilidad papal. Que dijimos en el otro episodio, que es la infabilidad papal, que el Papa no se equivoca en materia de fe y doctrina y moral. Y la moral. Fe y la moral. En la fe y la moral no se equivoca. Sí. Entonces, el objetivo era defender la fe frente a los errores modernos, lo que hemos hablado desde el inicio, reafirmar la autoridad doctrinal de la Iglesia, definir con claridad el papel del Papa en la Iglesia. Y también la relación entre fe y razón. Y también, que nos estaba escapando, el tema de la Inmaculada Concepción fue en Vaticano I. También el tema de la Inmaculada Concepción. Sí. Entonces, mediante una bula en junio de 1868, recuérdense que estamos en el siglo 7-8. Exacto. Del 7 al 8. Siglo XIX. 1868. Ok, sí. Pío IX. El objetivo principal del concilio. El Papa esperaba que el concilio abordara temas como la relación entre la fe y la razón. Sí. O sea, eso fue parte del concilio. Abordar el tema del racionalismo, del materialismo, la autoridad doctrinal de la Iglesia y el papel del Papa como sucesor de Pedro. Ese básicamente lo que el Papa está esperando que se le dé respuesta. Y efectivamente a eso fue lo que se le dio respuesta. Y hace una reflexión en el tema del Papa como actualización de la figura de Pedro, de la institución petrina. Hace todo un desarrollo que viene desde allá, desde cuando Cristo encomienda a Pedro la iglesia en base a la fe que Pedro expresa. Y viene demostrándote todo esto con una serie de temas que yo tengo aquí. Por ejemplo, el poder temporal del Papa, eso no es, sino la fortalecización, fortalecer la autoridad papal y la definición de la infabilidad del Papa se toma ahí y se va desarrollando desde el siglo I, se viene tratando hasta hacer un desarrollo magistral que yo invito a la gente a que es un documento corto. El Concilio Vaticano. Es un documento corto, son dos documentos esenciales y son cortos. Bueno, el primero tiene 7 páginas y el segundo tiene como 5, me parece. Mira, este Papa, Pío IX, mira qué dato encontré, fue uno de los papas con el pontificado más largo. Sí, porque fue elegido en el 46 y murió en el 78. El tipo, 30 y pico de años. Sí, 33, más o menos 33 años. Wow. De papado. O sea, que después del de Pedro, yo pensaba que uno de los más largos, bueno, el de Juan Pablo II fue de 26. Con esa misión. Pero este fue extremadamente largo. Con esa misión que le tocó desde Dios, ¿verdad? Entonces, los aspectos importantes de su pontificado, lo que tú decías, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y publicó varios documentos donde condenó numerosos errores modernos como el relativismo y el secularismo. O sea, ese Papa se encontró fue con eso. Podríamos decir que cada Papa, cada sucesor de Pedro en su época tiene un desafío. Tiene un desafío siempre, porque cada época trae su desafío. ¿Cuál sería el desafío del Papa León, ahora que estamos ahí en eso? Son muchos. Él mismo lo dijo en el cónclave. Primero dijo la unidad de la Iglesia. De hecho, esa unidad viene definida por Vaticano II. Y por eso que está ahora mirándolo. Y tanto Benedicto como Francisco han hecho su aporte en buscar cumplir lo que se pensó en Vaticano II. Lo que se pensó en Vaticano II. Sí, lógico.
Porque te voy a decir una cosa. Todavía. Una iglesia, que esto lo voy a decir yo cuando estemos hablando de Vaticano II, pero vamos a decirlo ahora. Dilo. Una iglesia clerical y el laico sentado en un sillón, inactivo, cada domingo inactivo, eso no es comunión. Eso no es comunión, eso no es unidad. Bueno, yo tengo mi parecer en ese sentido. Lo que yo entiendo es que el sacerdote, el clérigo que está ordenado, tiene su función. Sí, exacto. Y el laico también tiene su función. Pero que el laico siempre, por muchos años, creyó que él está sentado escuchando misa nada más. Ah, ok. A eso me refiero. Solamente lógico, no. Entonces, esa inactividad del laico fue también lo que se buscó en Vaticano II. No, vamos a romper con eso. El laico tiene que aprender cuáles son sus funciones. Y mira, debe decir una cosa que debemos hablarlo ya en el Vaticano II, pero me llegó ahora. La mayoría de movimientos, creo que una vez en la emisora hablamos de eso, la mayoría de movimientos laicales que tiene la iglesia. ¿Fue Vaticano II? Creo que más del 90%. Sí. Por eso, cuando están hablando que lo que se han perdido con Vaticano II. ¿Y lo que se ha ganado? Y lo que se ha ganado. Porque nunca en la iglesia se había visto un activismo tan sólido de los laicos como hoy día. Sí. No. Nunca. Yo recuerdo que antes era el cura nada más, todo. Yo recuerdo que hubo un impacto fuertísimo con la renovación carismática. Lógico, y lo mismo los cursillos de cristiandad, sí. La gente de ¿cómo llaman los catecúmenos? El camino neocatecumenal y ahora decollándolo en Maús. Todos esos movimientos como que sintieron el impulso o salieron a reducir más en el después del Vaticano II. Han ido creando conciencia de su compromiso laical. Y tú sabes qué tienen en común, no sé si todos, tú me dirás si estoy equivocado, es que inicialmente son un poquito como rechazados. Porque el mismo padre Emiliano Tardí dice que él no quería saber de lo carismático. No, él mismo. Óyeme, la figura, pienso yo, por lo menos desde el punto de vista de aquí, nosotros desde República Dominicana, la figura más trascendente. Una de las más trascendentes dentro del movimiento carismático. Dentro del movimiento carismático, el padre Emiliano Tardí, en un principio dice que él no quería saber de lo carismático. Eso es así. O sea, que los movimientos iniciando siempre tienen esa... Sí. Bueno, Raúl, aquí yo tengo que el concilio inició el 8 de diciembre de 1869. Sí. Y finalizó en el 70. Hubo como una suspensión. Sí. Porque hubo una situación. Aquí dice, la razón de su suspensión fue la guerra y la ocupación de Roma por el ejército italiano durante la unificación de Italia. Ahí hubo una situación. Se suspendió, sí. Y se suspendió. Entonces, como tú decías, los documentos son Dei Filus y Pastor Eternus. Pastor Eterno, sí. ¿Tú lo leíste? Sí, yo lo vi un poquito. Y lo que me gusta del Pastor Eterno, que comienza que sean unos como tú y yo somos uno. ¿Así que empieza? Sí, en el primer párrafo yo cogí esta frase. Padre, que es la oración de Cristo, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, en ese sentido, la gente pierde la perspectiva de qué significa que Cristo y el Padre sean uno. No se pueden analizarlo. Entonces, y no se dan cuenta que si bien es cierto, ellos en la naturaleza no hay jerarquía. O sea, el Padre no es superior al Hijo ni al Espíritu Santo en lo que era la naturaleza, en lo que es el poder, en su divinidad. Pero sí en la función y en la relación sí hay jerarquía. O sea, el Padre es superior al Hijo y al Espíritu en cuanto que la divinidad sale del Padre. O sea, tiene su base en el Padre, la divinidad. Podríamos decir que tienen sus funciones. Sí, no, pero esta relación de la divinidad, y quiero que... Porque el Padre engendra al Hijo y ahí entonces el Hijo adquiere la divinidad, pero la divinidad nace, tiene como base el Padre. El Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. Exacto. Entonces, bueno, sí. esa relación
en esa relación funcional, por así decirlo, sí hay jerarquía. Sí hay jerarquía. Pero en la naturaleza no. O sea, el Padre, ellos son de la misma naturaleza, como dice el credo, de la misma naturaleza, y ahí no hay jerarquía. Y esto lo aclara también el mismo catecismo católico en su documento. Te decía que el Padre es creador, el Hijo es redentor y el Espíritu Santo es santificador. Esas son las funciones. Las funciones, exacto. Pero que las funciones tampoco no lo elevan jerárquicamente a ninguno. ¿Entiendes? Es la relación, cómo ellos se relacionan, es lo que da una especie como de jerarquía sin afectar la naturaleza ni el poder que emana de los tres juntos, porque es el mismo. Entonces, entender esto de que el Padre... No, ya me acordé. Es que el Hijo, en cuanto que se hizo humano y adquiere como humano la condición divina, ya ahí está jerárquicamente superditado al Padre. En cuanto se hace humano. Entonces, todo humano está superditado al Padre. Esta teología profunda de la sí, no, lógico. Entonces entiendan a Raúl, señores, que esto es profundo. Entonces, ese ser uno de Dios y Cristo, hay que entenderlo para poder entender qué es ser uno en todo el colegio episcopal con relación al Papa. Un organigrama, ¿alguna vez tú has visto un organigrama de una empresa claro. Sin la cabeza, ahí arriba? Y está todo el mundo relacionado abajo por la cabeza está allá. No, están todos relacionados unidos a la cabeza. Pues igual, están relacionados mira la relación, unido a la cabeza, que es la jerarquía. Pero también, Raúl, entonces, antes que se me escape, ese será que todos sean unos, también es al género humano. O sea, en el sentido de que todos tenemos la misma dignidad y podríamos decir, recibimos la misma gracia y todo en unidad. Ok, ahí voy, mira. El Papa, en cuanto a la naturaleza humana de él y mía, él no es superior a mí. Así como el Padre no es superior en naturaleza al Hijo, tampoco el Papa en naturaleza es superior a mí. Pero a nivel funcional y a nivel relacional, sí él es superior a mí. Sí, exacto. Sí. Yo estoy superditado a él, ¿me sigue? Sí, claro. Entonces, lo que tú acabas de decir, que seamos uno, en cuanto que somos de la misma naturaleza y somos uno, ok, ahí está bien. Pero lograr que seamos uno, diciéndoselo a aquellos que relacionalmente están debajo, es complicado, porque el que está abajo tiene que hacer un ejercicio de humildad. Es difícil. Como el Cristo humano, que tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina, Cristo con su naturaleza divina tuvo que haber hecho un ejercicio de humildad para estar el mayor ejemplo de humildad, para que su voluntad, que es individual, sea una con la voluntad del Padre, porque también él tiene diferente voluntad del Padre y tiene dos voluntades, la divina y la humana. Entonces, hacerse uno es complicadísimo. No es, ser uno como Cristo y el Padre es complicado, porque el hombre está herido. Exacto. Eso. El hombre está herido. La concupiscencia. La concupiscencia, entonces de pecado, y que nos lleva está superditado a otro. Y que también nos lleva a tener conflicto. Porque, no sé... El militar esto lo entiende fácilmente. Sí, pero cuando yo... Podríamos decir que llegué a ese punto de empezar ese camino de fe, que le llamamos conversión, aunque la conversión no termina, pero por lo menos el inicio de la conversión. Sí. Y como que la relación entre los demás con lo que te rodean cambia, tú la ves diferente. Sí. Tú ves... La armonía se nota. Exacto, tú ves ahora hasta que te hagan algo. Hasta que te hagan algo. Que te sale el hombre viejo ahí. Ahí te sale el hombre viejo, pero en un sentido sí se nota ese amor, ese deseo de bienestar a los demás y que todos tenemos la misma posibilidad de ser feliz y de encontrar la verdad. O sea, ese deseo se nota. Mira, la confesión de Pedro fue una confesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios vivo. No. Y por consiguiente, porque vamos a meter un poco de dinamismo dominicano. Claro. Cuando Pedro hace la confesión, lo que Pedro está diciendo, mira, yo reconozco quién tú eres y al mismo tiempo reconozco quién yo soy. Y me superdito a ti. Ya. Me someto a ti, punto. Y eso es fe. Eso es fe, claro. Porque Abraham, el padre de la fe, Dios Padre le reconoce la fe
de la siguiente manera: no mate el hijo. Ahora sé que tiene fe porque me obedeciste. Wow. Entonces, la obediencia es el signo principal de la fe. De la fe. Por eso, entonces, ser uno con el Papa. Pero déjame decirte algo. Implica obedecerlo. Es un lío, es un lío. Ah, un lío. A mí una persona me dijo, un sacerdote me dijo, la gente entiende que lo más difícil del sacerdocio es el celibato. Y es falso. Obedecer. El Señor le da la gracia para mantenerse fiel. Lo más difícil es la obediencia. No. Y a veces, porque se da a nivel de trabajo, en todos los sectores se da el tema de la obediencia. Todavía más difícil es cuando tú estás más preparado que tu jefe. Imagínate que no podemos profundizar mucho ahí. Vamos a llevarlo a cualquier parroquia. Sí. Pero no diga nombre. No diga nombre. Sin nombre. Cualquier parroquia. Ajá. A veces ponen a uno, en Dominicana decimos ñame, más ñame. No, pero tampoco así. Yo la voy a cortar esa palabra, no digas. ¿Es verdad? Una persona que tiene menos capacidad. Menos capacidades. Es que tú quieres ofender así. No ofender, que si muchos no me entienden y no me comprenden la cosa, entonces hay que apartárselo así. Sí, gente con menos capacidad, ok. Sí, te lo ponen de cabeza, tienes tú que estar sometido ahí. A mí me ha ayudado algo. ¿Qué te ha ayudado? Identificar la unción en la persona, no en su intelecto. O sea, por poner un ejemplo, ese sacerdote, cuando se pare ahí a predicar, está ungido. Aunque diga todas las cosas que tú pudieras no estar de acuerdo y que tú dices, óyeme, pero eso no se enseña, parece que se lo enseñaron mal. Cuando hace el acto de la consagración, Dios viene. Eso es así. Y sucede la transustanciación. Entonces, cuando tú lo ves desde esa dimensión, tú empiezas a ver al sacerdote de otra manera. Porque él trae al mismo Jesús a través de la oración de consagración. Mira que también yo he reflexionado. Por ejemplo, a veces, fulana de tal en la parroquia no tiene las capacidades, no tiene los talentos, pero es la única que está disponible y dispuesta. Como dice. Un día me dijo mami a mi mamá, mi santa madre. Yo criticando a una señora allá de la iglesia, en la casa, incómodo y cosas. Mire, venga acá. Si usted no está dispuesto a hacer el oficio que ella hace allá, quédese callado. Cállese. Como dice Fran Morera dice que en los coros, cuando se convoca la reunión de los coros, los primeros que llegan ahí temprano son los que cantan mal. Pero es así. Y quiere ponerse adelante. Entonces, esta unidad, como tú, acuérdate que cuando Cristo dice que sean uno como tú y yo somos uno, ahí Cristo está diciendo, tú y yo somos uno, yo, el Cristo, el humano, el ser humano, me he hecho uno con Dios Padre. Entonces, tú y yo somos uno. Sí, y me hago uno a partir de mi fe obediente, que me permite a mí conciliar mi voluntad humana y mi voluntad divina. Y unirme a ti. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces nosotros somos imagen, la relación nuestra en la iglesia es imagen de la relación Cristo humano con Dios Padre. En donde los obispos, desde su humanidad, ejerciendo la fe, se someten en obediencia a la cabeza humana, que es el Papa. Y de otra manera, yo pienso que la iglesia no hubiese durado 2000 años. Vean. ¿Tú no ves cómo están los evangélicos ahí? Pero ¿cómo están los evangélicos? Acá un pedazo de ellos se desprende. ¡Pam! Y se desprenden. Mira, ahora lo último que está pasando en RD, que ya están en España, hacen memes de ellos, los rabacucos. Todo eso es una división de ellos mismos también. Que, bueno, ellos van a alegar, pero también ustedes se han dividido, sí es cierto, pero no porque ni modos. Estamos hablando de la fragilidad humana. Sí, estamos hablando de la fragilidad. Y el diablo siempre va a meter la cuchara. Claro. Pero no a ese nivel de ellos. O sea, los orientales, tienen cierta diferencia con nosotros. Yo no sé quién fue que dijo que hubo un momento que había más de 42,000 denominaciones. Es una cosa exageradísima. Con nombre y apellido. Y con creencias totalmente diferentes en doctrina, que eso es lógico. Entonces, en esa época de Vaticano I, cuando el mundo se estaba fragmentando,
Porque recuerda, te estoy diciendo, primero se llevan la cabeza del Papa Lutero. Luego entonces se llevan la monarquía, se llevan la realeza. Y viene la Revolución Francesa, que el pueblo se lleva a la monarquía. ¿Por qué fue la Revolución Francesa? El pueblo contra la monarquía y punto. Exacto. Contra lo establecido, contra los beneficios que ellos saben de paso, los políticos de hoy día tienen más privilegios que los monarcas de aquella época. Aunque sea calladito. Aunque sea calladito. Mira, uno de los textos del Concilio Vaticano I, lo quise traer exactamente como lo dice. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero, vivo y verdadero, creador y señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en entendimiento y voluntad y en toda perfección. ¿Por qué hace esta afirmación? Por la ilustración que negaba todo eso. Sí, y ese Dios que es, como que cuando es muy sabio, el término que se usa me fue. Pues no te entiendo. Cuando nos referimos a Dios que es omnisciente. Omnisciente. O sea, como todo lo sabe. Todo lo sabe. Exacto. Él comparte su omnisciencia con el ser humano. ¿En qué sentido? Pero lo dice, no es un don de ciencia. Ah, ok. Tú no tienes don de ciencia. Entonces, sí, pero cuando el Espíritu Santo te da el don de ciencia, te está compartiendo. Sí, pero a un nivel. Por así decir, un pedacito de esa omnisciencia de Dios. A un nivel manejable. No, espérate, porque es que tú no sabes para dónde voy yo ahora. Ajá, dale, padre. Es que la infabilidad papal, la infabilidad de Dios está vinculada a la omnisciencia. O sea, Dios no se equivoca porque Él todo lo sabe. Entonces, los evangélicos van a decirte, sobre todo Néstor Díaz, un pastor evangélico dominicano que vive en Estados Unidos y que comparte mucho en el recetario con Carlos Veloz, él te va a decir que el Papa no puede ser infalible, porque la infalibilidad papal es un tema de Vaticano I. Sí. Que el Papa no puede ser infalible porque la infalibilidad de Dios está vinculada a su omnisciencia. Y el Papa no es omnisciente. Y yo, no, espérate. Pues yo estoy aquí, tú no puedes decir eso por ahí a tu hermano evangélico y yo te voy a responder ahora. Si Dios comparte su omnisciencia, dándole el don de ciencia al ser humano, entonces comparte su infabilidad. Si según tú, que estamos de acuerdo, Néstor, tú dices que la infabilidad papal, la infabilidad de Dios, está vinculada a se desprende de su omnisciencia. Si Dios comparte su omnisciencia, dando el don de ciencia, ipso facto comparte su infabilidad. ¿Tú me entiendes, Luis? Sí. Es una relación matemática. Claro. Ahora también. Si A igual a B y B igual a C, C igual a A. Exacto. Pero, aparte de eso, también hay una forma práctica de demostrar la infabilidad papal. Hay una forma muy sencilla, que hay pastores evangélicos que lo han hecho y han tenido ese resultado. ¿Cuál? Revisar los documentos de cada papa, de cada pontífice, a ver si hay una contradicción entre uno y otro. Y otros. Y no la han encontrado. No, es que no la va a ver. Entonces ahí se demuestra la infabilidad papal. Y fíjate. Y el argumento que utiliza el padre Luis Toro, que estuvimos hablando en el otro episodio, de que se necesitaba una autoridad infalible para poder definir los 27 libros del Nuevo Testamento y todo el conjunto de su canon. Que se pero mira, lo que hay que saber es que en Vaticano I, el título de ese documento que va a tratar la infabilidad papal tiene como título el magisterio infalible del Papa. Exacto. Porque ese magisterio está vinculado, o sea, la infabilidad del Papa está vinculada al magisterio de la Iglesia. No, eso hay que aclararlo también, porque no es que tú vayas a buscar en un periódico lo que él habló de política o de lo que habló y lo otro, y cuando el Papa habla... Es cátedra. Es cátedra, pero también lo que él va a decir ya se discutió abajo. El magisterio lo discutió. Sí, no es que se despierta hoy y dice, no, es que lo que yo voy a hablar, está discutido por el magisterio.
Porque es que la infalibilidad del Papa está vinculada al magisterio de la Iglesia. Y mayormente. Y así el título en Vaticano I. Y mayormente siempre por escrito, como te decía desde por siempre. Escrito. Por escrito. La Iglesia habla por documento. Exacto, por documento. No en la prensa. Entonces, está la otra constitución que se llama Pater Eternus. Te voy a leer, ve buscando algo ahí, te voy a leer un fragmento de esta. Léemelo, sí. El concilio declara: enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla es cátedra, lo que estamos hablando. Es cátedra. Es decir, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, define una doctrina sobre la fe o las costumbres que deben ser sostenidas por toda la iglesia, posee por la asistencia divina prometida a él en el bienaventurado Pedro, la infabilidad de lo que el divino Redentor quiso que estuviese provisto su iglesia. Su iglesia. O sea, en Pedro, la promesa que tú siempre dices, es que se da esa infabilidad. Entonces, otro párrafo dice: el romano pontífice tiene el primado de jurisdicción sobre toda la iglesia, no solo en cosas de fe y costumbres, sino también en las que pertenecen a la disciplina y el gobierno de la iglesia. Exacto. Que por eso hay una discusión con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco decía que el celibato es una regla interna y que se puede quitar. ¿Que no? Que se puede quitar. Se puede quitar. ¿Y el Papa lo puede hacer? Sí. Es que eso no es un dogma. Y entonces ahí entraban, ya tú sabes, la gente, porque él lo decía abiertamente, pero él no estaba diciendo una mentira. Bueno, pues porque a la gente... no era que él quería quitarla tampoco, Óyeme, porque él en un momento dijo mira, yo siempre he dicho, en una época donde se usa mucho la razón, a la gente que dice la verdad clara y que entre en crisis, que después esa es esa crisis espiritual. Pero el celibato no es un dogma, es una disciplina. Una disciplina. Y vuelvo y te repito. Y, yo no y si un día lo quitan, no se vayan a escandalizar. No entren en crisis, señores. Y en la iglesia en Oriente, la iglesia católica de Oriente, ordena a hombres casados, ya que sus hijos están mayores de edad y que ya no dependen de él como para la familia. Ordena a hombres casados. O sea, que no es una situación tampoco... Los que no tienen acceso a ser obispo después. Exacto. No tienen acceso a ser obispo. Y el que entra en la iglesia de Oriente, el que entra célibe, o sea, se mantiene así siempre. Y el que entra casado, entonces se mantiene así, como casado. Entonces, el texto que Raúl se refiere es Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es una cosa tremenda. Lo que ates en la tierra. Tú tienes que interpretarlo, naturalmente, como fue a una persona en el instante que hace escrito esa promesa, pero también tiene que ir más allá. Es que ahí están haciendo la institución petrina. ¿Qué significa? Entonces, ahí los evangélicos ¿Qué significa la institución petrina? Ahí los evangélicos dicen que nada más fue a Pedro que se le dio. ¿Quién ha dicho? ¿Cómo tú lo explicas entonces? ¿Cómo yo explico eso? La sucesión. Mira, es que si Cristo tiene un plan con una iglesia histórica que se va a desarrollar en el tiempo, en el espacio. Tiene que ser para todo el mundo. Tienen que crear instituciones. ¿Me sigue? Tienen que institucionalizar la cosa. Entonces, esa encomienda a Pedro, no solamente fue a Pedro, es que está creando una institución cuyo principal o primero es Pedro, luego el que le sigue, porque es una institución. ¿Entiendes? Entonces la promesa es a la institución, esté quien esté ahí, en el cargo. Cuando él se aparece resucitado, hay dos momentos que Dios sopla. Sí. El primer momento es para darle la vida al ser humano. Salud. Gracias. Eso en vivo, como dicen. En vivo. El segundo momento es para capacitar a los apóstoles para perdonar pecados. Sí. Cuando sopla, dice, reciban el Espíritu Santo, le da una capacidad. Lógico. A quien ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y se va más lejos. A quien ustedes se los retengan, les serán retenidos. Por eso ella dice, instituyó el sacramento de la reconciliación. De la reconciliación. Instituyó de una institución, está creando una institución, no una persona. Y en ese momento ahí nada más estaban 11. 11.
Y después lo que viene. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a través de la imposición de mano, por eso es que nuestra iglesia es apostólica y tiene sucesión apostólica. O sea, que usted elige cualquier obispo y busca quién lo ordenó y se va así en el tiempo hacia atrás y llega a los mismos apóstoles. Entonces, el primer concilio, el Concilio Vaticano I, fue la respuesta de la iglesia a las revoluciones políticas, el racionalismo, el secularismo moderno. Pero ven acá, nosotros estamos como también metidos en un secularismo ahora también, ¿no? No, bueno, es que todas esas cosas perduran al día de hoy. Ahora yo te acabo de hablar que ahora están todos juntos. La ideología materialista que dice que solamente lo material es lo importante, que es el cuerpo, eso está permeando el día de hoy más que nunca. Y ese pensamiento hedonista del ser humano que piensa que a mí gusto al cuerpo, es porque en el fondo subyace un pensamiento materialista. Entonces, sus decisiones principales fueron defender la armonía entre fe y razón. Sí. Entonces podemos inferir que cuando Benedicto XVI... Que en el fondo eso es armonía entre gracia y creación. Exacto. Sí, porque la creación es lo que tú puedes racionalizar. Y ambas cosas son de Dios. Todo proviene de Dios. Por eso, cuando yo obro, pues bueno, que por gracia la obra no importa. Espérate, manito. Espérense evangélico conmigo y estoy aquí. Espérate. La gracia viene a mí a sanar la herida de mi ser creado. Para que entonces yo, con mi potencialidad dada por la creación, haga obra. Dale para atrás otra vez, dale para atrás. Desmenúzame un poco. O ponme un ejemplo. La obra grande de Dios es la creación. Exacto. La creación se hiere. Por el pecado. Significa saca debajo de la manga un A. Y dice la gracia para sanar la creación. Exacto. Te sana la creación. ¿Y qué significa que la sana? Que la potencializa. O sea, la capacidad que yo perdí por el pecado original de amar con pureza, yo la perdí por el pecado original. La gracia me hace que yo la recupere, me sana esa herida. Entonces yo puedo amar correctamente, como se dispuso desde la creación. Sí, ¿Me sigue? Sí, claro. O sea, no es que la gracia viene a anular la creación y yo te lo hago por gracia. No. La gracia me potencializa las virtudes dadas por la creación. Claro. Y no, y al para que entonces yo en consecuencia obre como Dios obró. Porque ¿qué es lo que es el amor de Dios? La obra. Exacto. Él no hizo el mundo por amor, la creación por amor. Entonces, el amor de Dios, que es abstrato, se concretiza en la obra, que es la creación. Se materializa. Se materializa en la creación, hermano. Entonces, igual yo siento, Dios me da ese amor. El amor de Dios ha sido derramado en tus corazones por el Espíritu Santo. Que se nos ha dado. Entonces yo con ese amor ya, como virtud teologal, entonces yo voy sobre la creación y yo obro como obró Dios con amor. Excelente. Entonces, te decía que reafirma la existencia de la revelación divina, define el primado del Papa. Sí. Y el dogma de la infalibilidad papal. El Concilio Vaticano I marcó un momento decisivo en la historia. Entonces, como decíamos al inicio, cada uno de estos concilios se convocaron por una situación distinta en el tiempo para dar respuesta a una herejía o a una problemática de la época. Para darte paso, Raúl, lo que ahora tenemos es que todas esas problemáticas a nivel de la historia están juntas hoy, toditas. Sí. Entonces, nosotros como cristianos católicos hay que sacar de todo los concilios. Hay que buscar todos los concilios. Por eso. Y ahí está la respuesta para cada uno de esos problemas. Me gusta una frase que usa en la introducción de Dave Filius, que es uno de los documentos Vaticano I. Ajá. Menciona así, dice él. En la introducción del primer párrafo dice, menciona el concilio de Trento y dice al respecto, con relación a Trento, celebrado en malos tiempos,
Trento, celebrados en malos tiempos. ¿Sí? ¿Dice Vaticano I? Sí, sí. Ah, ok, a lo que sucedió, sí, sí. A lo que sucedió. De allí vino una más cercana definición y una más fructífera exposición de los santos dogmas de la religión y la condenación de los errores. Fíjate cómo que dice. Te voy a leer de nuevo, te me perdiste ahí. No, yo. No me perdí. Yo sé refiriéndose a Trento, dice. Trento. Celebrado en malos tiempos. Porque la historia de la salvación consiste en eso. El hombre descubre al ser humano. No, el hombre descubre a Dios más crisis, más fácil en la crisis. Sí, en los malos tiempos. Entonces, celebrado en malos tiempos. De allí vino una más cercana definición de una más fructífera exposición de los santos dogmas de la religión y de las condenaciones de los errores. ¿Quieres haber dicho eso, Raúl? Que esos malos tiempos la iglesia le fue fructífero, en el sentido de que pudo definir mejor. ¿Por qué tú crees? Mira, bueno, en este canal busquen un video que hice yo solo sin Luis y me alucé ahí. De lo viejo. Sí, de lo viejo. Cuando Raúl está solo, él dice que se llama el sínodo, el papa, el trigo y la cizaña. Cuando estaba Francisco, que estaban acabando con el sínodo. Con el sínodo, sí. Y yo para ese tema, yo usé el texto bíblico del trigo y la cizaña. Que Cristo dice, deja que crezcan juntos. Y después... ¿Pero por qué? Y yo ahí, busquen para que ustedes vean qué análisis hago yo ahí. ¿Qué es lo que pasa con el trigo? El trigo y la cizaña son las ideas. Porque acuérdate que el relato te dice que el diablo introduce cizaña y Dios introduce el trigo. De modo que tanto el diablo como Dios no son ni el trigo ni cizaña, son las ideas que ellos introducen. Entonces Cristo dice, dejen que esas ideas vayan creciendo juntos. Porque es que, Luis, es que la falsa idea es la que te hace a ti afianzarte en la tuya. Porque cuando tú te sientes acorralado de la falsa idea, tú dejas de vivir la idea que tú tienes de Dios de manera obvia, sino que tú comienzas a profundizarla. Espérate, dame yo entender lo que vivo. y tú comienzas a investigar. Entonces, por eso es bueno que la falsa idea en el sínodo, no, en el sínodo de los alemanes, dejen que la tiren. Porque ¿qué lograron ellos con eso? Lo lograron en mí, que yo comience a investigar. Es verdad. Para yo afianzar mi conocimiento, lo que yo defiendo. Pero esos alemanes están... No. ¿Tú me entiendes? Entonces, todos esos malos tiempos son útiles porque te permiten a ti afianzarte y conocer mejor a Dios. Bueno, no tengan miedo a eso. Vamos a despedir ya este episodio. Nos vemos. No, diciendo que también vamos a tener más episodios sobre los concilios. Ya vendríamos ya con Vaticano II. Ya vamos primero con el contexto histórico de Vaticano II. Que es mucho. Es mucho. Sí, no, porque los 4 documentos de Vaticano II, cada uno es extenso. No es como este son 2 documentos chiquitos, fácil de digerir, pero Vaticano II no. No, y si usted quiere ya ampliar y ya le dio curiosidad del Vaticano I, léase, que son cortos. 2 documentos cortos. Y también te voy a decir algo, Raúl. Quizás mucha gente no ha visto como un peligro latente lo que es la ilustración. Sí. Quizás no lo ha... Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en una época... Han crecido en ella. Exacto. Y por ejemplo, nosotros vivimos en una época, por ejemplo, en este país, República Dominicana, donde estamos en una base cristiana. No tenemos como un ataque así tan fuerte de secularismo. Aunque sí lo hay, pero no es tan fuerte. Tú sales por ahí con una cámara y un micrófono y por lo menos la gente te dice que sí, que cree en Dios. Por lo menos esa parte. Sí. O sea que eso no lo vivimos aquí. Pero la iglesia, recuérdate que es universal y tiene que dar respuesta a todas las realidades del mundo. Del mundo. Ya lo sabes. Bueno, pues nada. Nos vemos, señores. Eso es todo. Dale.